Bueno, para nadie es un secreto que en las últimas décadas tal vez la polarización entre hombres y mujeres se ha venido acrecentando, y creo que es un tema que no solamente como jóvenes cristianos, sino yo diría que como sociedad en general nos compete bastante. ¿Y por qué? Hoy, por ejemplo, el país está atravesando un gran problema de natalidad, y parte de eso, pues creo yo que es también por este fenómeno, muy también alimentado por las redes, pero ante todo alimentado también por el egoísmo y el individualismo muy contemporáneo de nosotros, porque si algo se quiere hacer es ante todo, eh, se quiere alimentar el ego, se quiere alimentar el yo, y no se piensa en comunidad, no se piensa en este caso en pareja, sino que se prioriza es cómo voy yo aquí en esta relación. Bueno, y para empezar, a mí me gustaría preguntarles ustedes qué opinan justamente de lo que estaba hablando en la introducción. ¿A qué se debe esta creciente polarización? Estas, como esta pleitesía que se ha generado últimamente entre hombres y mujeres, a la cual yo obviamente encuentro completamente un despropósito, pero pues bueno, es un fenómeno muy presente. Sí. Bueno, yo puedo empezar si Sí, quieren. claro. O sea, creo que también es de experiencias como personales, porque es algo que se escucha mucho sí, como conversaciones casuales entre grupos de amigos o sí, como entre amigas también. De pronto es muy normal escuchar como ay, todos los hombres son iguales. Hombre no es gente. Hombre no es gente, o todos mienten, todos los hombres mienten, o algo así. Pero creo que también a eso se debe como por experiencias personales que ellas han tenido, que tienden como a generalizar en los demás hombres. Y sí, entonces es como ese dolor que de pronto se comparte entre muchas personas, y pues ha hecho que haya esa tendencia al odio hacia los hombres de parte de las mujeres. O sea, como en Muy conversaciones cierto, sí. cotidianas con situaciones en Claro. las que todas coinciden. Sí. Sí, y ahí yo también le agregaría algo, y es el tema de las redes sociales. O sea, no podemos dejar de un lado que las redes sociales influencian muchísimo. Y yo siento que también a veces hay muchas cosas que quizás se vuelven es una moda o una tendencia, ¿sí? Digamos, sé muy bien que hay muchísimas mujeres que han tenido experiencias, obviamente, que las hace llegar a concluir eso, pero también siento que se ha vuelto algo como tan de decir por decir y tan de redes sociales, que al final se termina generalizando. Y yo siento que las redes sociales también han proporcionado en gran medida un espacio para que se dé esa polarización, porque las redes sociales están hechas para generar polémica, y pues si se genera polémica polarizando, pues obviamente ideal, ¿no? Porque eso es lo que vende, y eso es lo que trama, y eso es lo que se hace viral. Entonces yo siento que las redes también han influenciado muchísimo en eso, y en que como estas especies de bandos se segmenten muchísimo. Sí. ¿Qué dice David? Pues si nos remontamos en Génesis 3, todo comenzó. Todo comenzó, sí. Bueno, sí. Sí, o sea, como que ya de por sí desde el comienzo hubo una ruptura entre la relación del hombre y la mujer, entonces como que desde ahí ya todo está mal. Pero si hablamos de ahora, yo también estoy de acuerdo con Sube, como que las redes sociales alimentan mucho eso y buscan mucho, o sea, en las redes sociales uno se mueve con la masa, o sea, lo que todos, o sea, el baile que se vuelve trend, todo el mundo lo hace, y así entonces también como se ve mucho ese tema, pues se crea más distancia. ¿Qué dice Santiago? Y pues prácticamente lo mismo que ya han dicho todos. Okay. Creo que pareciera que en cierto punto se ha utilizado más el tema de las redes más como un espacio para promover odio, y generar bandos, generar como subculturas, como tribus, ¿sí? Tribus culturales. Y bueno, la más general, hombres contra mujeres, y pues lo que ya comentaron, que muchas veces cuando son experiencias compartidas es muy sencillo
publicar eso y generar una razón de odio hacia los hombres. Obviamente no se excluye también en los hombres, ¿no? Pues, obviamente lo hay, pero... Hay fundamento. Hay razón. Ya entienden por qué nos hicimos separados, ¿no? Sí, Sí, nos agarramos. sí. Pero pues, ya quedó en evidencia. No, pero o sea, es que yo siento que es un tema complicado, porque, a ver, o sea, existe la palabra feminicidio, pero no hay una palabra que defina ese tipo de actos para el hombre, porque es mucho más común que las mujeres sean víctimas, ¿sí? Aún así, yo considero que también las redes quizá han hecho que también esto se tome un poco a la ligera, ¿no? Por ejemplo, hay un podcast de una persona, X no la voy a mencionar, Parchelíticos. no, que se dedica como, digamos, su contenido es llevar a mujeres a que vayan y cuenten sus historias con sus ex. Sería literalmente. Pero yo siento que muchas veces también se le da voz a las mujeres, pero a veces carece de fundamento, sí, o sea, carece de pruebas. Y entonces eso hace que también las que sí realmente han llegado a sufrir este tipo de actos de violencia, como que no se les dé la plataforma que se les debe dar. Y asimismo siento que también las redes han hecho que seamos un poco crueles con los hombres, ¿sí? Y de pronto me vayan a funar por esto, pero yo sí pienso que también hay hombres que son víctimas, pero está tan generalizado que solamente la mujer es la víctima, que digamos un hombre que salga de pronto a alzar la voz va a ser tomado como ay, eso sí es bobo o algo así. Pues yo creo que de alguna manera las redes hoy reflejan o son el alma de la sociedad, ¿no? O sea, es decir, sí, entiendo que si hay una tendencia de opinión y de que hombre no es persona y eso, pues obviamente eso, digamos que diría yo que más en las jóvenes generaciones, pues en este caso de mujeres, pues va a influenciar bastante y van a hacer que adopten esta postura. Pero pues no es del todo alejado de alguna manera realidad, la crítica, claro. exacto. Sí, total. ¿Sí? Y pues bueno, como tratando de equilibrar un poquito las opiniones, yo salgo en defensa de las mujeres, ¿sí? Mido 1,90. leo literatura feminista. ese era un pequeño chiste. Pero sí, o sea, claro, no voy a decir tampoco que no hay de alguna manera cierto interés oscuro detrás de eso. Ya esto de pronto dentro del campo de la conspiración, ya más adelante voy a explicar qué específicamente. Pero para mí sí es de alguna manera un descontento casi que acumulado históricamente, diría Claro. yo. O sea, hoy Totalmente. que las mujeres de pronto tienen esa capacidad de expresarse así tal cual como desean, pues al final exteriorizan lo que tienen por dentro. Y lo que tienen por dentro que es, pues, un Dolor, odio, sufrimiento. Sí, dolor, sufrimiento. De la discriminación, del desprecio, Exacto. Y yo violencia. siento que sobre todo en las mujeres es muy fuerte el tema de la sororidad. Sí, También. entonces, o sea, como mi tribu, mi manada, y quizá Claro. muchas no hemos llegado a vivir como hechos tan violentos o de pronto que nos marquen tanto, pero sí está como esa solidaridad con mi Con la amiga, otra. Claro. con mi familiar. Y yo creo que eso también es producto justamente de haber sido de alguna manera desplazada del escenario público, Total. de participación. O sea, en el momento en el que la mujer dice no, usted no puede votar, no puede acceder a un mismo salario, no puede disfrutar de los mismos No tienes derechos de un ni hombre. dignidad prácticamente. Exacto. Pues obviamente eso hace que pues, las mujeres se solidaricen Claro. más con las mujeres. Sí, o sea, de hecho por eso viene como el feminicidio, o sea, como de darle también visibilidad a lo que está pasando hacia las Etiquetar, mujeres, o sea, llamar porque sí, o sea, como que igual también se ha visto que desde la sociedad siempre como el hombre es el que pues ha tenido como más
poder, superioridad, dominio y control, en sí es como lo que es y como la sociedad se plantea desde antes. Entonces creo que eso también es como lo que trata el feminismo, como de un poco de abarcar, ¿no? De bueno, no es solo el hombre, sino también la mujer, o sea, y podemos los dos como tener los mismos derechos, igualdad en la política, en la economía, por ejemplo, manejar las finanzas, Sí. en el trabajo también. Ahora, yo sí quiero meterme un poquito en terreno pantanoso, pero yo sí creo que Dios nos creó para tomar posiciones distintas. Y eso no significa restarle derechos a la mujer. Creo que ahí es donde está el punto, ¿sí? O sea, digamos, si nos regimos a la palabra, el Señor instaura la familia como Dios por encima de todas las cosas y el hombre como cabeza del hogar. Pero eso no significa quitarle la dignidad y los derechos a la mujer, ¿sí? Entonces creo que también es algo complejo, o sea, yo sé que toca fibras, pero yo sí soy fiel creyente de que no todos estamos hechos para tener la misma posición en el hogar, pero eso no significa que por eso... Que seamos menos. Exacto. O que no tengamos valor. Sí, total. Y yo creo que ahí entra algo muy importante y es que justamente lo mencionaba Daniel en la introducción y es el tema del ego, ¿no? O sea, siempre pensamos es en yo, lo que yo quiero, lo que yo me merezco, lo que yo espero, pero ¿dónde está la rendición? Y la rendición no viene de mujeres, sujétense a sus esposos, la rendición es en absolutamente todo, porque nuestro mismo Señor Jesucristo renunció a sí mismo por amor a nosotros. Entonces, digamos, también como ese discurso quizá de que no, es que la Biblia o el cristianismo promueve el machismo, para mí está sacado de contexto. Total, muchísimo. Sacado de contexto porque yo creo que si hay un ejemplo de rendición y de sumisión, es el mismo Señor Jesucristo cuando vino a la tierra a morir por todos y cada uno de nosotros. Y al final, esto que iba a decir iba a sonar muy herético, pero no en el sentido literal de una interpretación de lo que hizo Jesús, pero quien de alguna manera decide morir por otra persona, de alguna manera es un esclavo también de esa persona, ¿sí? O sencillamente pues da todo lo que tiene por esa persona. Completamente, sí, exacto. Y ese es por ejemplo, ese es el parámetro que pone el apóstol Pablo para los esposos. Claro. Entonces, a partir de ese momento de que un hombre, por ejemplo, decida, no, yo estoy dispuesto a entregar mi vida, pues hombre, va a hacer todo lo posible por hacer feliz a su esposa. O sea, yo no concibo a un hombre que diga, yo estoy dispuesto a morir por mi esposa, pero diseño toda una sociedad que me privilegie a mí y pues que a ella la aparta, exactamente. Y ahí, perdón, habla. No, es que si vemos en la historia es como al revés, o sea, como que desde los tiempos de antes la mujer es como la que servía al hombre y solamente de esa forma. Entonces ahí está el problema y de ahí está como la polarización, como es por cómo la sociedad ha venido como instruyendo de cómo la mujer debe comportarse con respecto al hombre, que ha hecho que pues haya como muchas diferencias y que ahora se esté tratando de cuestionar eso, ¿no? Como bueno, ¿y por qué la mujer tiene que hacerlo? Y bueno, pues bíblicamente vemos que en realidad no, o sea, que también es como el hombre también tiene que tomar la posición de Jesús y también debe rendir y entregar todo, o sea, no es solo como el rol de la mujer, o sea, la Biblia nos llama a que todos, tanto hombre como mujer, deben hacerlo. Exacto, es que justo para allá era para donde iba, o sea, muchas veces también se enfoca es que la mujer tiene que sujetarse, pero entonces ¿dónde queda el hombre? O sea, la palabra también es tajante y es directa en cuál es el cargo del hombre. Y lo que pasa es que muchas veces la sociedad quiere sesgar a la mujer de su posición, pero ¿dónde queda la responsabilidad del hombre en el hogar? O sea, ¿dónde queda la responsabilidad de los hombres en general en la sociedad? ¿Sí? O sea, queremos exigir lo que es correcto,
por parte del género opuesto, pero ¿dónde está lo que yo me responsabilizo de que debo hacer? O sea, siento que eso es muy importante. Y también entender que es que, o sea, claro, el Señor Jesucristo a través de la palabra nos dice, mujeres, sujétense a sus esposos, pero es que los hombres también deben sujetarse a Dios. Entonces... De o sea, hecho, creo que es más difícil el papel del hombre, o sea, como cumplirlo, porque sí es como los llama a ser como la iglesia, como sí, entregarlo todo, rendirse todo. Entonces creo que es también como más difícil para el hombre tomar ese papel de Jesús que para la mujer como sí, entregarse es un poco más sencillo en nuestro caso. Es que como está instaurado en la palabra es mucho más sencillo opinar desde lo que está escrito, pero... Perdón, digo algo. Y es muy conveniente utilizar ese versículo siendo un hombre. O sea, ese es el problema. ¿Y quiénes son la mayoría de predicadores? hombres. Entonces, pues a raíz de eso se va... Fuerte. Sí. Son datos No. y hay que darlos. O sea, es la verdad. Aquí ante todo se prioriza la verdad. ¿Qué iba a decir? Ya me lo quito. ¿Sí iba a decir eso? Pues a usar parte de eso, pero o sea, es muy conveniente uno desde la posición de hombre poder citar esa escritura, pero una escritura así como lo decía Suki, pues también es muy claro. De hecho, en el versículo que usted usó, el del apóstol Pablo a los Efesios, que dice, hombres, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Obviamente eso es un parámetro muchísimo más elevado que... O sea, Total. obviamente sin menospreciar el papel de la mujer, ¿no? Pero, No, pero sí, o Pero- sea, Pero digamos que... es como más exigente, Sí, o sea, claro, tienen que más hacer mucho exigente. más. Demasiado. O es sea, mucha más exigencia uno sujetarse al Señor, y evidentemente eso implica una serie de procesos que tienen que ver con la santificación, ¿no? Que es morir todos los días a la carne de uno. Y bueno, todo eso surge desde el amor, ¿no? Pero que es la premisa principal, que a base de eso yo voy a aprender a amar mejor a mi esposa. Entonces, yo creo que también hubo una confusión desde el principio, que como ya lo mencioné, pues mucho más fácil opinar desde lo que está escrito, pero bajo el parámetro del hombre, el hombre tiene que sujetarse al Señor y de esa forma amar a la esposa, ¿no? Pero pues claro, la mayoría de hombres pareciera no están dispuestos a eso. Claro. Y es mucho más complicado verlo desde ese modo, ¿no? Y por eso es mucho más sencillo también ver cómo se ha tergiversado mucho el papel del hombre en la casa, pensando que pues, solamente por ser el hombre pues ya todo tiene que estar sujetado a él, ¿no? Pero es un papel de sumisión mutua, del hombre sujetarse al Señor, obviamente, amar a su esposa y que la esposa se sujete al hombre. y es que igual nosotros como cristianos también tenemos que Claro. ser como Jesús. Que es como una consecuencia, o sea, la mujer solo se somete y como que respeta ese orden si el hombre primero está sometido a Dios. O sea, no tiene sentido usar ese versículo si es un hombre Sí. que bebe todos los días, Sí. es Que no hace absolutamente nada en la No, casa. Sí. o sea, no tiene sentido. Y ahí yo Que llega a quiero... las 12. Y ahí yo quiero Que ni decir trabajo tiene, que ni trabajo ¿Un tiene. trabajo tiene? No, hombre, sí, ya se lo No, cobra. pero- No, Eso hay es mucho casos, amor. hay Es casos. mucho amor. Más acá en Latinoamérica. Sí, acá en Están en Colombia, todos lados. 30.000 casos. Durísimo, durísimo. No, y ahí yo quiero aprovechar para decir algo, y es que bueno, yo no sé ustedes que son mujeres también si comparten esto, pero yo siento que, a ver, o sea, al ser humano siempre le va a costar sujetarse, por Sí, naturaleza, claro. siempre le va a costar Y sujetarse. más ahorita. Total. Sí. Más ahorita en la sociedad que predica sobre libertad en absolutamente todo. Y bueno, ese ni siquiera es libertad, es libertinaje, pero bueno, eso es otro caso. El tema es que yo, digamos, desde mi experiencia y desde mi perspectiva, siento que a uno como mujer se le hace mucho más fácil sujetarse a un hombre que un hombre que se sujeta a Dios. Claro. O sea, sí, yo siento total. que sí cuesta, que si hay momentos en los que uno dice como, uy, pero es que mi palabra, pero es que esto, pero siento que a veces los hombres creen que es que uno no quiere como sujetarse a ellos, pero muchas veces yo siento que es porque ellos no inspiran esa seguridad
para que uno quiera sujetarse, porque al final es eso, o sea, sujetarse a otra persona es confiar en sus decisiones, en hacia dónde va a guiar un hogar, hacia dónde va a guiar una relación, pero si uno no ve eso, o sea, uno cómo va a querer sujetarse. Entonces yo siento que también es algo como importante, ¿no? Porque a veces siento que los hombres piensan que uno no quiere sujetarse simplemente por puro resentimiento, pero yo siento que es importante mencionar eso. Ok. Bueno, y eso va de la mano también con la otra pregunta, ¿no? Que esta toca fibras mucho. Y es que... Toca fibras, pero no sabemos cuáles. Es que sabía que era, pero no. Y es bastante delicado. ¿Creen que la doctrina bíblica con relación a este aspecto puede solventar los problemas que hoy vivimos con respecto a esa polarización? Y sí, no, yo por ejemplo, no voy a decir porque voy a escuchar primero. Dale, Dayana. Bueno, Todo tuyo. pues yo digo sí y no. Ok, pero O sea, todavía no hemos llegado a la Fajardo. sección. Fajardo. No, pero está bien. No porque la Biblia no trata específicamente esos temas, o sea, ahí no vamos a encontrar explícitamente a Dios diciendo cómo se le debe pagar a una mujer y cómo se le debe pagar a un hombre o algo así en su trabajo, no, que son uno de los problemas que se viven hoy en día. No por ese lado, pero sí por lo que mencionaba antes, o sea, como que la Biblia es, o bueno, pues la doctrina bíblica, el Evangelio, todo habla de cómo Dios quiere tener una restauración con la humanidad, y ahí entra pues el cómo Dios quiere restaurar todas las relaciones. Entonces, en medio de ese discurso, Él busca que nos sintamos amados, que haya justicia, que haya paz, amor, dignidad, respeto y todas esas cosas que sí entrarían como a intentar solucionar muchos de los problemas que hay. Pero No, pues y- que hable directamente, no. Y que añadiendo algo a lo que estabas diciendo, yo no sé en qué momento se configuró que solamente el progresismo defiende la igualdad de todos. O sea, porque literalmente la primera institución que instaura igualdad entre hombres y mujeres Es la es iglesia. el cristianismo. Es- Y esa en boca del apóstol Pablo que dice que para Dios no hay ya no distinción hay ninguna. distinción. Sí, o sea, ahí lo que pasa es la religión, o sea, como... La tradición. Sí, o sea, la como tradición. lo que se ha enseñado acerca del cristianismo, el catolicismo o de la religión en sí, ha distorsionado el evangelio. Exacto. El- Pero cuando vamos a estudiar y a ver el ejemplo de Jesús, o sea, el trato que Jesús hace hacia las mujeres en una época en la que Hacia era las totalmente, prostitutas. o Y sea, no- era como, sí, salir del ordinario, o sea, Y no podían sentarse a escuchar a un maestro. O sea, eso era prohibido para la época. Claro. Y entonces- que por eso mismo lo catalogaron como revolucionario y demás. Ujú. Pero entonces sí, o sea, como que vemos en la misma Biblia y en el mismo ejemplo de Jesús y en el Evangelio, cómo nos invita a eso, a restaurar las relaciones entre el hombre y la mujer a través de Dios. Y que todos somos, o sea, no hay distinción alguna. Y lo bonito del Evangelio también es que no es solo como el tema de género de hombre-mujer, sino también la raza, o sea, como raza, de Ni ciudad, judío, o sea, ni como griego, absolutamente exacto, menciona dice como, todo. sí, o sea, como que todos somos Esclavos, que en ese tiempo habían esclavos. también, Ajá. sí. Entonces como que abarca a las minorías, a las personas Todos los grupos que, marginados. que son excluidos. Y desde la verdadera dignidad de una minoría. O sea, no es de un populismo barato, acomodado, que lo que hace es justamente lo que estamos denunciando. Disfrazarlo. Disfrazar. Como, ay, sí, y- ayudemos a la minoría, pero para ganar. Exacto, exactamente. Y no solamente eso, sino lo que decíamos ahorita, diferenciarnos, separarnos. Entonces hoy hay, digamos, una derecha completamente... no iba a decir esa palabra, pero no la voy a decir. Una derecha fuera de cualquier parámetro realmente del evangelio, ¿sí? Ah, Tienen sí, un claro. cristianismo cultural, ¿sí? Más que todo. Y pues
lo que decíamos, utilizan el evangelio a su conveniencia. Claro. ¿Sí? O a veces pasa mucho también en la política que como se centran en ciertos principios cristianos, pero dejan Y de lado saca- otros. Entonces exacto. como le dan importancia más a, sí, como la ideología de género o el respeto a la familia, que a, sí, por ejemplo, las personas que están sufriendo de violencia, de guerra, de conflicto armado, demás, o sea, como que eso también es importante, sí, como que, Ujú. entonces también de pronto al hacer eso, como darle más importancia a algo, entonces pues es como si la iglesia estuviera siempre de acuerdo con ese lado, pero pues la verdad es que nos importa todo, o sea, no, Claro. no solo Ujú. eso. Bueno, hablo. O alguien, Hable. sí. Es que no sé si soltarlo o no soltarlo. Suéltelo, Sí. que luego lo recorta. A ver, es que a mí la Biblia me evidencia que no siempre la doctrina fue la misma. ¿Sí? O sea, es decir, no siempre se creyó exactamente lo mismo. Y a mí me llama mucho la atención algo, y es cómo maneja la Iglesia Católica, por ejemplo, la doctrina y el dogma. ¿Sí? Es decir, la Iglesia tiene dogmas que son inmutables, ¿sí? Que, digamos, no pueden ser transgredidos por la historia ni por un contexto, sencillamente están ahí y nadie los puede cambiar. Pero la doctrina pareciera así tener un componente que cambia, ¿sí? Entonces, pues yo me preguntaba eso, y por eso la intención de la pregunta. Si de pronto considero yo que todo el Evangelio responde a los problemas, en este caso de género, actuales. Y yo diría que en parte, pero yo diría que no del todo. Sí, Y no del todo, también por lo que decía Stuart, porque no hay por ejemplo, una carta explícitamente Bueno, que hable sobre de pronto todo lo que se vive actualmente en ese aspecto de hombres y mujeres. Entonces, pues yo digo, ¿dónde está la inspiración también que da el Espíritu Santo? O sea, solamente tenían los apóstoles la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Y sin caer de pronto en validar el magisterio, ¿no? Que es también lo que hacen los católicos. Pues yo sí creo que de alguna manera también hay que ver las cosas a su tiempo y sin dejar entrar de pronto lo que definitivamente no se debe dejar entrar a la iglesia. Yo sí creo que hay doctrinas que, por ejemplo, dijo el apóstol Pablo que eran para su época, y que yo lo digo así, me atrevo a decirlo, no aplican hoy. ¿Sí? Como las que las mujeres no pueden predicar, ¿no? Por ejemplo, sí. Y para mí eso responde a que hoy, por ejemplo, las mujeres tienen la oportunidad de enseñar, de prepararse para enseñar, para ser pastoras, y eso no les resta su ministerio. Y hay ministerios de pastoras mujeres que son muy buenos y que yo personalmente sigo. Entonces yo sí digo, bueno, o sea, ¿cómo vamos a desenredar esto? ¿Sí? Porque Sí. es difícil, Sí, complejo. es complejo, pero bueno, creo yo que el mismo espíritu que estaban en los apóstoles para discernir lo que tenían que decir en su momento también está en nosotros, y que también nos debe ayudar a discernir también lo que pasa acá, y que a veces cuesta, sobre todo en una tradición donde, no digo que no, pero la Biblia tomada tan literalmente, pues a veces Muy puede ser peligroso, nociva, muy sí. peligroso. Sobre ser todo peligroso. fuera de contexto, ¿no? Sí, también, porque digamos hay versículos que yo he escuchado con los que me confrontan, como por ejemplo, no sé, versículos en los que dicen como que la mujer debe callar en las congregaciones, por ejemplo. Sí, Pero eso correspondía a un contexto local de una iglesia en particular en la que había un desorden. Y ese mismo pasaje habla también sobre que los profetas deben callar, por ejemplo, o hace referencia a muchas otras cosas en ese mismo contexto. Entonces a veces también se sacan de un contexto para satanizar
lo que dice la palabra, pero en realidad estamos omitiendo por completo cuál era el contexto, ¿sí? Entonces, creo que también eso ha sido muy nocivo a la hora de buscar qué es lo que dice la Biblia respecto a temas como estos. Y eso contrasta mucho con personajes bíblicos, por ejemplo, como Lidia, que leíamos en Hechos, que Lidia fue una mujer que, o sea, fue una de las que abrió su primera iglesia prácticamente, o sea, la primera comunidad fue en su casa. Entonces, Y es fue como- una de las primeras que se convirtió en Europa en ese tiempo. Y creo que dentro de la tradición cristiana hace parte de uno de los apóstoles. Sí, o sea, fue Es- como es- muy grande, la verdad, sí. lo que hizo. Es más, yo estaba aquellas, no me acuerdo en qué texto lo busqué, en qué documento lo encontré, pero hay una referencia a una mujer apóstol, no en la Biblia, no mentiras, creo que sí en la Biblia, que a lo largo de los años se pensó que era un hombre, no sé por qué, alguna vaina etimológica o filológica, no sé, pero como que le hicieron una reinterpretación y parece ser que era una mujer. Seguramente por lo mismo, muchas veces también en la historia, autores importantes que han tenido esposas han escrito libros o han descubierto algo y todo lo hacen a nombre de su esposo, o sea, de su... Sí. Porque Porque nadie iba a antes comprar un libro escrito por una mujer. Exacto, y qué es lo que también pasa con los apóstoles. ¿Sí? Yo creo que Jesús escogió solamente hombres porque la época no ameritaba que hubiera una mujer apóstol, o sea, hubiera sido, bueno, esta vaina que es. Es como, digamos, yo en mi época más feminista. Entonces, yo Más nunca española. llegué a, digamos, conscientemente autoproclamarme feminista, pero sí siento que en algún punto de mi vida como que la sociedad me estaba impregnando muchos pensamientos pues muy de esa rama, ¿no? Y yo recuerdo que un día yo llegué y le dije a mi mamá, o sea, mamá, ¿por qué Jesús no podía ser mujer? Ok. Y o sea, yo sé que suena tonto, No, es una pregunta importante. pero... Sí, es bueno, Sí, eso es no. bueno cuestionarse Pero eso. digamos, o sea, yo me ponía a pensar, si todos somos iguales, ¿por qué entonces, o sea, por qué yo tenía que ser un hombre? Y mi mamá me hacía pensar mucho en eso, o sea, pongámonos en el contexto, a ver, o sea, la sociedad era la que era. Sí. Si era una mujer, ¿la iban a escuchar? Ujú. Quizás le iban a hacer caso. Digamos, el otro día lo hablaba con Santi, él decía, probablemente iba a ser tomado por bruja. Sí, es que por ejemplo en Persia ni siquiera las mujeres podían dirigir la palabra a los hombres. O sea, así de terrible era. Antes diría yo que no era tan machista la cultura judía para Para su como época, era. sí. Sí, claro. Pero bueno, Sí, de hecho fue lindo que Jesús fuera hombre, porque vino como a cambiar Transformar. y a Sí, trastornar como la mujer era vista en esa época. Y también hay historias muy lindas de cómo Jesús se Claro. acerca a las mujeres y es quien las ve, les da valor, las dignifica. Incluso sin importar como su pecado o sí, su, Justo su- eso. su pasado, Por 5 su- esposos sí, antes. entonces eso. o sea, es algo muy lindo de ver, la verdad. O sea, Ni es siquiera como- fue que, perdón, ni siquiera fue que tuvo un acercamiento a las mujeres solamente. Fue la clase de mujeres, o sea, prostitutas, quizá mujeres que han cometido adulterio, o sea, muchas cosas que incluso actualmente la sociedad castigaría severamente. Incluso nosotros como cristianos y como iglesias, muy probablemente muchas congregaciones serían las primeras en acusar, pero aún tantos años atrás, como Jesús vino a revolucionar con el ejemplo. Con el ejemplo de... Bueno, revolucionar esa palabra, no sé. Pero- bueno, se entiende. Sí, Pero es por el cambio. sí. Sí, o sea... Cambio. Porque Porque obviamente Cambiar eso. los fariseos no estaban contentos con eso. Sí, pero digamos, o sea, lo que dice Dani es muy cierto, es muy lindo que no solamente vino a predicar con el ejemplo, dándole valor a mujeres, sino también a la clase de mujeres con la que podemos ver a lo largo de la historia que Jesús impactó. Lo más poderoso de eso que dices, hablando de las escritoras, es con la mujer adúltera, ¿no? Como todos los fariseos la habían traído para apedrearla.
Y todos querían. Y todos querían. Y aún hay así posts o publicaciones en redes ahorita como, ay, ojalá yo no tuviera ningún pecado para apedrear gente, o sea, para poder tirar la piedra. Y es como... Y entonces él acaba con, pues, cuando él dice lo de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿sí? Se fueron todos mientras él seguía escribiendo en la arena. Y cuando subió la mirada otra vez, le preguntó que dónde estaban los que la querían apedrear. Y después dijo, si ellos no te condenaron, yo tampoco. Vete y no peques más, lo único. Pero o sea, como esa modificación de la misma tradición que se había expuesto en las escrituras en el Antiguo Testamento sobre cómo tratar a las mujeres encontradas en adulterio, el mismo Jesús, no revolucionando, pero sí como... Restaurando la verdad. Sí, claro. Es que para mí Jesús era más un reaccionario que un revolucionario, ¿saben? Porque para mí Jesús lo que estaba era no cambiando. Restaurando. Exacto, restaurando. Sí. O sea, como que se había distorsionado todo. Sí, porque Exacto. Se había él no entendido vino mal, a se había romper- entendido mal, completamente mal. Exacto, o sea, él no vino a romper la ley. Exactamente. Él vino a enseñarnos Cómo es. se- ¿Cuál era la verdadera? Exacto. Sí, exactamente. Como no, ustedes lo están haciendo mal, no entendieron nada, por favor, miren mi ejemplo. Así era. Exactamente. Bueno, hoy vamos a inaugurar una sección. No alcanzó el presupuesto para los emojis, pero los vamos a mostrar en los celulares. Está muy profundo el tema. Sí. Nos inspiramos. Entonces, no, sí, pero es realmente, o sea, hay mucha tela por cortar Sí. al respecto. Y yo espero que después de este video... Seguiremos hablando más del tema. Sí. Bueno, entonces esta es la sección Duque. ¿Por qué se llama Duque, Juan Felipe? No sabe por qué se llama Duque. No sabe, no responde. Bueno, para usted que de pronto es un poquito más culto, le gusta más analizar las cosas, bueno, no. Contexto, por favor. Contexto. Había un programa en el 2020 que se llamaba Prevención y Acción, creo que se llamaba, que era aparecía la interesante cara de nuestro presidente Duque, o de nuestro expresidente. Sí. Empaticemos en el Enfatizamos en el ex. Y él sacaba, se hizo muy viral esos emojis que él sacaba como diciendo buena acción o mala acción. Entonces yo voy a nombrar algunas palabras o algunos conceptos y vamos a decir si es o carita positiva o carita negativa o si es fajardo. Bueno, entonces vamos a empezar. Empezamos de acá para acá o de acá. Todos al tiempo. Sí, ¿no? mejor al Todos tiempo. al tiempo, sí, Sí, mejor todos al tiempo, Sí, pero todos. todos tienen que decir por qué sí, por qué Ok, no, por qué ok. no. Pero cortico, ¿sí? Sí. Sí, cortico. O mejor algunos, los que no han hablado. Sí. Como me enfatizaba Santiago. Sí. Entonces, feminismo. Entonces, cuando diga 3, ponemos el emoji. 1, 2 y 3. A ver, Creo que todos pusieron bajando. Ay, no, yo no. El de ahí ni siquiera se ve. ¿No? No. Bueno, El de suave, Daniel es- sí, está muy antiespía. El mío sí. Está muy oscuro y polarizado ya. Ok, ok. Listo, entonces, ¿quién quiere empezar? Pues Daniela, que fue la única que puso que sí. Bueno, ¿Qué puso que sí? Bueno, pues es que. Pañoleta morada, pañoleta A ver. morada. No, pues ella- es que. Ay, Dani, sí le faltó al emoji de la pañoleta morada. Dani no dijo qué tipo de feminismo, entonces. Por Entonces eso sí. puse a fajar. Entonces, Sí. como solo dijo feminismo, pues puse esta. Si hubiera dicho, no sé, feminismo radical, extremista o demás, no. Pero sí, o sea, pues para mí, pues apoyo como lo básico del feminismo, que es como la igualdad entre hombres y mujeres en derechos y en dignidad. Y creo que es muy válido, o sea, como lo que hemos hablado, es muy válido que
que la mujer pueda ser vista y escuchada pues teniendo en cuenta la historia. Entonces, por eso cuento que sí. Ok. Ok. Sujei y terminamos con David. O no sé. ¿No? Pues entiendo, digamos, en un inicio cuál fue la intención del feminismo y fue dignificar a la mujer. Más allá en lo que se convirtió, en lo que se desarrolló y en lo que es actualmente, no estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Santiago. ¿Y Yo David? pensé que usted No, ahorita. No, pues es que, a ver, en sí solo el concepto de feminismo pues nace de una buena intención, como le dijo Suge. Bueno, yo realmente creo que lo que se vino desarrollando, más que la ideología, la moda que se vino creando, También. que sí. surgió La desde... propaganda. Sí. Eso no es feminismo. Yo Considero Sí, yo. yo también, o sea, Yo- para yo- mí ya es como otro... Sí. Yo no sé si ustedes Debería han visto, tener otro nombre. Sí, en marchas, por ejemplo, como mujeres que les dicen como, bueno, ¿y ustedes por qué salen a marchar? Y salen con unas respuestas que uno dice como, venga, ¿por qué no se guardan la casita? Ese es un problema de la propaganda, que uno no sabe realmente qué defiende. Sí. Sí, claro. Aunque igual eso pasa en todos los movimientos. Pues ¿no? sí, claro, eso sí, pasa en todo. absolutamente Sí, todo. Siempre está el Eso no es ignorante. solamente- Exacto. El que lo hace porque sí. Eso pasa en El absoluta- fanático. Pasa hasta en el cristianismo. Sí, Total, claro. total. Los crispetas. Sí. Los crispetas. Ah, bueno. Falta David. Ah, sí, No, claro. pero es lo mismo. No. Y falté yo. Bueno, A hágale. mí falté yo. No, pero dale. Pues sí, o sea, Fajardo porque sí estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo por lo que ya han No. dicho. Pues lo que Fajardo. me han dicho. Duro, durísimo. Bueno, yo también puse a Fajardo. Yo tengo un problema con el feminismo y es que siento que en últimas lo que busca, o sea, es decir, yo pienso que la última instancia del feminismo es destruir nuestra sociedad actual. ¿Y por qué? No estoy diciendo que eso necesariamente sea bueno o malo, ya cada quien interpretará si es bueno o malo, pero para mí sí es de alguna manera la desconfiguración de qué es ser hombre y de qué es ser mujer. Porque hoy el feminismo paradójicamente se adueñó de banderas, por ejemplo, como de que un hombre puede ser una mujer también. ¿Y qué más machista que eso? Que Que un pensar hombre que un que hombre no- puede llegar a ser Una mujer. mujer. Lo vemos ahorita con el ministro de Igualdad. Era un hombre y decía, no, yo soy, no voy a decir qué dijo, pero hacía referencia a que era Duro. mujer. Duro. Pues sí, es que siento que sí el feminismo terminó acogiendo muchas de las minorías porque todos se vieron reflejados en esa lucha. Sí. Sí, Aunque incluso sí. con la comunidad LGTB Sí. también, ¿no? Y el aborto también. Pero eso, para allá digo yo, o sea, O sea, sí, relaciona es complicado. mucho el feminismo con el aborto, pero en mi caso no, Sí. o sea, para mí es más como, por ejemplo, cuando yo pienso en feminismo también pienso como en nos queremos vivas y seguras en las calles, o sea, uno se siente muy insegura por ser mujer. O sea, para mí eso es como lo primero que yo pienso cuando Sí. me dicen feminismo. Pero pues si ya me van a hablar de, sí, como lo que han mencionado ustedes, sí, total, o sea, no estoy de acuerdo tampoco. Cosas como, por ejemplo, que un hombre no puede opinar sobre el aborto porque no es su cuerpo, tú no opinas, pero un hombre que se autodenomina mujer entonces sí puede opinar. Ese tipo de cosas. como- Sí, sí. sí. Bueno, Siguiente. siguiente. Patriarcado. Patriarcado. No sé, Dios mío. ¿Qué hago? No sé. Unos minutos para pensar. Minutos para pensarlo. No, pero eso Ya es la fácil, ¿cómo así? Es fácil. ¿Qué está pensando? ¿Verdad? Uno piensa mucho. Abajo el patriarcado. Es que, bueno, sí, otra vez. Ahorita Yo soy un explicamos. tibiazo de primera. Yo también. Creo que no sé. No, Ah, sí, sí. carita abajo. Yo siento que estoy siendo muy tibia como mujer, Dios. Terrible. Terrible, no. ¿Cuáles son tus fuentes? Te va a caer No, el eso depende feminismo. mucho de tus redes, tu algoritmo. A ver, ahora empezamos de aquí hacia allá, ¿ok?
Porque claro, el patriarcado. Porque el patriarcado. Porque empiezan primero los hombres. ¿Por qué creen que es un hombre la foto? Porque, oiga, sí, literalmente pusimos un Ay, nombre. ¿usted cree que eso fue con Hubiera puesto a despropósito? Francia Márquez. Voy a decir que Fajardo, porque yo defiendo los patriarcas del Antiguo Testamento. O sea, esos patriarcas sí debiesen gobernar. Ahora, detrás de, obviamente eso no es lo que hoy conocemos como patriarcado. Sí, Sí, exacto. exacto. No, nada que ver. Sí, nada que ver, exacto. Pero, bueno, sí, el patriarcado contemporáneo, ¿no? Luca. Yo voy a decir exactamente lo mismo que dice Daniel, que yo creo que viéndolo desde contextos distintos se puede interpretar de maneras diferentes, pero incluso la misma palabra hace referencia a los patriarcas, hablando a los del Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, Noé, ¿sí? Y pues obvio, si se le da una interpretación más contemporánea, pues se va a asumir en cierto modo como algo machista, como algo tóxico, más impositivo que de sometimiento, ¿sí? Entonces, estoy en neutro, En neutro. en Fajardo, pues por lo que ya mencioné. La Biblia mantiene una imagen de los patriarcas, pues obviamente hombres que primero que todo están completamente sujetos al Señor, que la palabra testifica de ellos como hombres que renunciaron a su voluntad y obedecieron al Señor, y las familias de ellos fueron bendecidas. Entonces es la misma consecuencia de lo que hablábamos al principio, ¿no? De que el hombre se sujeta a Dios y la mujer se sujeta al hombre. Ese es el equilibrio, ¿no? Pues según la palabra, y la palabra mismo, reitero, testifica de que Dios siempre trae bendición a esos hogares, a esos ejemplos. Pero lo que se interpreta hoy en día como patriarcado, pues obviamente no. Sí. Pues sí, básicamente copy-paste. Control Y C. yo quiero añadir algo más. Pero yo tengo una pregunta, perdón. Pero no, dale A primero y ver, luego yo. añádalo. Sí, Ay. termínalo de añadir, por favor. A mí me gustaría añadir algo más, pero esto ya muy personal. En la experiencia, al menos estudiando ciencias políticas, he visto, por favor chicas, no apiádense de mí, no me Ay, tiren no, para ¿qué va a decir. No sé Pero- qué va a gastar, ¿no? Por lo general, ¿ah? No sé qué va a gastar Yo igual. voy a gastar. Ya. Como buen patriarca, No, sí señor, que provee para su casa. Como buen hombre. como buen hombre. Por lo general, ¿qué? Por lo general. ¿Qué pasó? No está grabando. No me asustes, no me asustes, no me asustes. Dios mío. Por lo general, y eso era algo que yo, por ejemplo, discutía con mi abuela. Y mi abuela, ustedes la ven y es más tendiente a ser de izquierda, feminista, así. Pero ella y yo llegamos a una conclusión. Y es que, por alguna razón, los hombres gobiernan mejor. Históricamente hablando. Ya, Claudia. eso era lo que iba a decir. Claudia. ¿Por qué están esos datos? Porque- Porque las mujeres no han podido gobernar. No tiene con qué comparar. Sí y no. Con Claudia, la presidenta actual de México. Ush. Porque patria se escribe con A de mujer. Vamos. Excelente. No, pero sí. sé. o sea, Fuertes declaraciones. Sí, sí. Sí, o sea, pero por ejemplo no, por ejemplo alguien que para mí no es un referente ideológico, pero creo que de alguna manera gobernó relativamente bien fue Margaret Thatcher. Y era una mujer de temple, pero no sé por qué, pero yo por ejemplo lo he visto. Pero bueno, igual, sí, o sea, como... Pero es una opinión Muy probablemente personal. muy personal y muy sesgada también, sí. Sí. No, yo iba a cambiar el tema un poco, no como en la política, sino como el patriarcado, como en lo más cotidiano, como Ok. está de acuerdo con la masculinidad frágil. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con que los hombres puedan llorar, por ejemplo? O sea, como que... O sea, los hombres no pueden expresar sus sentimientos porque son hombres, o sea, entonces es como... Sí y no. También pondría Fajardo ahí. No, mi Yo opinión. también pongo Fajardo.
O sea, Entonces, bueno, yo voté por el abajo del patriarcado porque pues sí, o sea, yo creo que también para ustedes mismos, o Abajo el sea, patriarcado. ustedes mismos se impusieron, o sea, como que para, Ok. creo que también los mismos hombres que crearon el sistema también se impusieron cosas Que no debían. que de hecho también he hablado con mi hermano y es como a veces se queja de cosas como de que ay es que yo soy hombre y tengo que hacer esto y esto y es como y pues quién dijo que tenían que hacer eso ustedes entonces es como a qué te refieres entonces sí es chistoso es interesante Punto bastante interesante, no lo había visto. Pues igualmente en la Biblia, Jesús lloró. sí, pues O sea, pues sí. el mismo Señor lloró, se angustió es que somos humanos o sea Sí. es Claro. normal sí, es que a ver. No lloren, no perdón, lloren. termino. a ver lloren por favor Pues es que en una misma palabra también está escrito que a los que estén cansados, que lo primordial es que haya una armonía, como una unanimidad entre los hermanos, que entre nosotros nos apoyemos, o sea, hermanos, hablando en general, ¿sí? Con las mujeres y los hombres, en la familia de la fe, que nos apoyemos los unos a los otros, que lloremos juntos, que riamos juntos, que comamos Claro. juntos, está escrito, entonces que seamos comunidad yo Exacto, sí, exacto. claro, es más una comunidad, entonces yo creo que eso con respecto al tema de expresar las emociones, entre otros, perdona la palabra, pero eso suena muy feminista, se parece más a un constructo social, de cómo tiene que ser, Deconstrúyete, Santiago. sí o sea De abajo el cómo- patriarcado abajo el de feminismo cómo arriba debe ser el hombre, pero... el evangelio Arreglarle el evangelio Pero pues a ver, yo no creo que haya como una especie de, ¿qué? Juan Felipe me está haciendo caras. Para los que no sepan, Juan Felipe es producción. Sí. Sí, Desde producción nos Producción. informan que Producción. se informa que ya llegó la No, pero picada, termine que la ya- idea. Puede que terminar la ya idea. te casas. Sí. Mm, Que ya nos queda poquito tiempo. Sí, entonces, mucho, vaya usted. No, yo solamente quería decir que es que eso que mencionabas tú, Dani, sí, yo creo que un hombre no debe cohibir sus emociones, pero de ahí a pasar al otro extremo a veces se confunde, ¿sí? Uy, también. Es decir, está bien que un hombre en algún momento llore, en algún momento manifieste su vulnerabilidad, eso no lo hace menos hombre, evidentemente, pero a mí sí me parece que de alguna manera ese rol de víctima, como que eso y ser hombre no Yo creo Pero que eso voy es ahí. hasta antibíblico, pero pensaría yo. Sí, amigo, yo no me atrevería a hacer esa Aquí aseveración. saltando herejías. No, Es es en qué que se versículo refiere- está, eso es en primera de Santiago Tercera carta de Santiago. No, pero o sea, lo que yo decía, que está escrito en Romanos, hablando de esa comunidad, de que entre los hermanos, sí, lo que ya dije, que lloren juntos, que estén siempre juntos, a ver, y creo que eso de hombre como papel de víctima, pues, no sé, creo que ha sido más una especie de... Tergiversación del mensaje. Sí, porque ahí está escrito que el hombre puede llorar y como usted ya dijo, no lo va a hacer menos hombre. Eso, Sí, exacto. pues a ver, no dejamos de ser humanos, ¿no? Pero Claro. Pero que igualmente sí, el hombre sigue cumpliendo su rol de hombre de cabeza de hogar. Lo que sí yo creo es que, o sea, así como Dios instauró un orden en el hogar, también pues, no podemos aislar el hecho de que biológica, cognitiva y químicamente Exacto, yo creo que va más por ahí. Sí. estamos diseñados de forma distinta. Exacto, o sea, es más un asunto personal. A mí, honestamente, no me gusta. Yo no sé si eso sea tal vez por un constructo social. Yo creo que no, porque yo creo que estoy muy deconstruido. Creo que más deconstruido de lo que debería estar. Pero a mí en lo personal, por ejemplo, no me gusta exponerme públicamente. Ok. A mí tampoco. Llorando, honestamente no. Tampoco juzgo a un hombre que lo haga. Sí, o sea, para mí es Yo como- sí. O sea, si un hombre llora, bueno, está bien. Yo no.
Ya es algo más Personal. más personal, Sí, sí. exactamente. Y también depende de la personalidad, ¿no? Obvio, Claro. porque también hay mujeres que son mucho más frías, como hay hombres que son mucho más... exactamente. Igual es que ella, o sea, no va al patriarcado porque, o sea, estás de acuerdo con que pueden hacerlo si quieren o no, ya listo, o Ya sea, es una cosa- ya, una o cuestión sea, más personal. ya está súper aparte. Pero ya si no. digamos, por ejemplo, yo pienso en un hogar, imagínense pues las mujeres, bueno no quiero que me funen, pero yo creo que, o sea, por naturaleza las mujeres tendemos a ser más sensibles, ¿sí? Y digamos, si hay una mujer sensible y un hombre sensible, Diablos. pues yo siento que debe ser complicado. No, o sea, sí, por eso mismo es de Es que creo personalidades. que ya, sí, Sí, o sea, como muy que se fueron por otro lado porque Sí, en ya. teoría como que, Sí, es sí, o sea, el patriarcado no te permitiría llorar y ya, sí, Exacto. claro. o sea, como que... Está como raro ese patriarcado. Siguiente pregunta. Un patriarcado. No, pues, pues sí, todavía. Ay, sí, Daviana no ha hablado. menos mal que las respuestas iban a ser Abajo. corticas. Sí, menos mal. Bueno. Me puse que patriarcado. Ay, ¿cómo es esto? Con dedito abajo, porque para mí la palabra patriarcado significa no solo que el líder sea un hombre, sino que sea un hombre que no está guiado por Dios. Entonces, o sea, como Ok, que- ok. entonces por eso para mí no va. Uf. Y también porque también significa un rol de una persona sola, y para mí no es un rol de solo una persona, o sea, el rol de solo esa persona es para Dios, pero para mí se trabaja en conjunto, ¿sí? Entonces Totalmente. Sí. no, para mí no va matriarcado ni patriarcado. Exacto. Totalmente. O sea, abajo Dios el constituye patriarcado. O sea, familia. pero también- Claro. Justamente, o sea, yo creo que Dios sí nos diseñó de forma diferente, es justamente para que se complementen, o sea, el mismo Señor cuando estaba haciendo la creación, así fue como lo pensó, Dijo, no es bueno que el El hombre hombre esté solo. y le envió a su complemento, entonces, o sea, es justo eso, es un O sea, trabajo está diciendo que las colectivo. mujeres solamente son un complemento. Sí, No, solo no. somos la ayuda y No solamente No, eso, no, sino no. que también se dejan tentar por el. Ah, bueno. Ya se Yo- puso como pesado, siguiente Pero- No, es que lo fuera- que hizo Eva a mí sí me parece. Oiga, No, yo creo que este podcast No, ya, podría ya. tener una parte 2. Sí, Sí. Yo sí, porque yo creo que vamos a dejar hasta acá porque ya el tiempo apremia. ¿O alguien tiene algo más que decir? No, que comenten Ay. todo lo que quieran para Sí. la parte 2, por Uy, favor. sí. Y que creo Sí. que hay que cortar partes con el video. Y Aunque sí. a mí entre más genuino sea el video, más me gusta la verdad. Pero bueno, eso ya lo discutieron después. Sí, sí, ven que hay muchos cortes, fue porque en la discusión posterior decidimos que no. Espero que no hubo mucha. Decidimos que Santiago dijo Hubo muchas mucha cosas. herejía. Dije mucha herejía. No, yo también dije alguna que otra herejía. Que para mí no son herejías, pero bueno. Herejes. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si les gusta, denle like, compartan. Comenten. Comenten qué les gustaría. Comenten si les gustaría que Santiago hable más. Y Daviana Y, también. y Daviana también. Que en la parte 2 hable Y Daviana. Y que se me hable Y menos. que Sujei y Daniel hablemos menos. Sí. Pero bueno. Ya sabe, párchese. Gracias. No, ay, no quite eso, qué pendejada. ¿Ya? Ok. Esta cámara me puede enfocar a mi momento. Cámara que me enfoca a mí. Ah. Sí, Bueno, sí. pues ya. sí, Sí, que lo boté. pues sí, bueno, nos vemos. ¿Qué hizo? No, relajado. Uy, Dios mío. ¿Qué está haciendo este señor? Bueno, toca otra vez, ¿no? No, No, empezamos. ya. Pues Listo, ya ya arrancamos, empecé. sí. Ya voy aquí con Santi. Uy, mi compa, weón, mi compa. Ya sabemos que no hay masculinidad frágil. No, No. aquí masculinidad frágil no hay. Sí, sí. Pero es Ya, que- ya, ahora sí. Oiga, ¿no es primero? Aprobado. No, no era el primero. Espere. Apruebo. No, mostramos el concepto. Listo. Eso no se va a ver. Hágale, se fue. Bueno, para nadie es un secreto que en las últimas décadas tal vez la polarización entre hombres